tan intensas aquí cada día, en 30 años no me lo quiero ni imaginar. Vamos a irnos ahora precisamente a la reunión de los ministros de Exteriores que se está celebrando en Bruselas, reunión informal con muchos temas sobre la mesa. Y decía el ministro Álvarez antes de entrar en la reunión que España va a llevar la situación en Venezuela como tema protagonista del día. No hablaba de sanciones al régimen de Maduro, pero sí hablaba en este caso de que hay que usar las herramientas que tengamos a nuestra disposición porque Maduro no va a enseñar las actas. Entonces, os quiero preguntar, Eduardo, ¿qué herramientas son las que puede utilizar la Unión Europea para presionar más a Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que la situación sigue siendo hoy la misma que cuando ganó las elecciones hace un mes por parte del régimen? Luego la oposición está intentando dar la batalla en la calle. Pues fíjate, Alma, yo creo que las herramientas ya están en un manual y es que han hecho con Rusia. Es decir, ir controlando capitales, negocios, etcétera, de una manera lenta, progresiva, no contundente y que lleve a muy poco. Sinceramente creo que lleva a muy poco. Yo en una situación en Venezuela, si nosotros, Europa, Occidente, somos los campeones de la democracia, no podemos estar viendo lo que ha ocurrido recientemente en ese país. No podemos, no debe haber medias tintas. Las medias tintas ya, pues lo que hemos visto en el caso de Rusia, ¿no? Hoy te fastidio un poco, hoy te meto un dedito en el ojo, mañana te doy una patadita, pero lleva muy poco, lleva a muy poco. Y lo que sí lamentaría es que precisamente España fuese quien levantase la voz una vez de hacer cosas irrelevantes a la hora de resolver una situación que nos afecta muy directamente y más que a ningún otro país de Europa, ¿no? Un país con muchísimos vínculos en América. Creo que la solución, una vez más, como diría Adrián, nuestro primo mayor, los Estados Unidos, ¿verdad? No será la que decida realmente lo que se tiene que hacer allí y hasta qué punto se va a presionar al régimen de Maduro, que está dando en una dirección precisa. Está dando más poder a aquellas personas más afines y curiosamente aquellas áreas más sensibles como puede ser la producción petrolífera quedan en manos de estas personas, ¿no? Con lo cual yo creo que el tiempo corre a favor de Maduro, indiscutiblemente, y no veo, sinceramente, no creo que Europa se vaya a movilizar porque también, desgraciadamente, a mi modo de ver, personal, pero creo que las acciones van a ser prácticamente testimoniales, ¿eh? Adrián, ¿por qué crees que la Unión Europea es más tibia con Venezuela y no aplica en este caso sanciones de forma directa contra Maduro y si lo hace contra Rusia, como decía Eduardo? Bueno, vamos a ver. Ahí hay una posición de realismo. No tenía buen sonido, espero no repetir sin necesidad los comentarios de Eduardo, ¿no? Vamos a ver, ahí hay una posición de realismo que en cierta forma no es solo la Unión Europea, que afecta también a Estados Unidos, que ha ido cambiando su discurso en base a matices significativamente durante las últimas semanas, ¿no? Hay, claro, la posición también de Estados Unidos, aunque de forma más tímida también de la Unión Europea, es, bueno, en principio nos gustaría derribar al chavismo, nos gustaría que el chavismo, el bolivarianismo no mandara en Venezuela. Lo intentamos en cada elección, ya han sido 31 elecciones en las que siempre ha habido discusión sobre si eran legítimas o no, sobre si ha habido o no ha habido fraude, aunque luego, después de las elecciones, esto ha quedado en nada. Que yo sepa, nunca se ha probado que efectivamente ha habido fraude. Pero claro, llegan las siguientes elecciones y vuelve a generarse un ambiente similar, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, desde el punto de vista de Occidente, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, en principio, nos gustaría que el chavismo no mandara en Venezuela, entonces lo intentamos en cada elección, pero una vez que queda claro, más o menos claro, que no vamos a derribar al gobierno, entonces empezamos a pensar en, digamos, en lo material. Empezamos a pensar que, bueno,
pero sobre todo en este momento no me gusta el gobierno chavista, pero tampoco quiero arrojarlo en las manos de los BRICS, para decirlo claramente, ¿no? Algo que en este momento es muy evidente. El apoyo de Rusia y de China al gobierno de Maduro ha sido muy claro en este proceso. Desde el principio ya están haciendo declaraciones constantemente sobre el acercamiento muy rápido de Venezuela hacia los BRICS. Esto puede abrir expectativas radicalmente nuevas, no solo para el gobierno, sino para el conjunto de Venezuela, desde un punto de vista de, por primera vez, poder tener alternativas exteriores que permitan, de alguna forma, superar o compensar el bloqueo de Estados Unidos. También, digamos, referencias que permitan, no solo la pertenencia a los BRICS, evidentemente, pero eso puede ser un instrumento que permita, si lo hacen más o menos bien al gobierno, pues empezar a adoptar esas medidas económicas que hace tiempo que están pendientes en Venezuela, esas nuevas estrategias económicas, y sobre todo Venezuela está ante una oportunidad histórica para tener, yo suelo decir, un nuevo gobierno y una nueva oposición. Una nueva oposición porque en parte la sociedad venezolana está permanentemente fracturada por una falta de confianza en una oposición que no es que tenga una distinta ideología, sino que hay una sospecha evidente de que no está trabajando para los venezolanos, sino para potencias exteriores, multinacionales y Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Entonces, Venezuela necesita una nueva oposición que yo creo que este nuevo contexto le va a crear las bases objetivas para una transición en esa dirección, pero a la vez que esa nueva oposición va a tener probablemente un nuevo gobierno o un nuevo estilo de gobierno, porque claro, el chavismo se ha construido durante 25 años en base a un atrincheramiento de posiciones, ¿no? En un vosotros y nosotros, ¿no? Muy radical, que ha funcionado desde la oposición y ha funcionado desde el gobierno, pero que ha atrincherado en sus posiciones a las dos partes de la población, ¿no? Yo creo que en este momento ese nuevo contexto internacional, ese engranaje con los BRICS, va a permitir plantear el futuro de Venezuela en unos términos mucho más serenos, mucho más positivos, ya digo, tanto por parte del gobierno como de la oposición, y también ¿esto qué nos dice? Pues que probablemente estamos, desde ese punto de vista, o hemos estado ante la última oportunidad de Estados Unidos de descabalgar al gobierno chavista por los medios que ha utilizado hasta ahora. Por eso han sido tan importantes estas elecciones, organizar el contexto mediático previo de que la oposición estaba muy por delante, o que inmediatamente de las elecciones ya se hablara masivamente de fraudes, empezaran a exigir unos datos, unas actas que no tenían por qué aportarse, en fin, algo que nos deja, siempre tenemos que tener una duda razonable sobre qué es lo que realmente ha pasado. Pero bueno, lo importante en este momento es tener en cuenta los precedentes de 31 elecciones en las que ha pasado algo similar, y al final, después de que simplemente con el paso del tiempo pues se ha olvidado, y al final aparentemente no había pasado nunca nada. Y sobre todo tener en cuenta ese nuevo contexto en el que Venezuela se sitúa cara al futuro en su engarce con los BRICS. También quiero preguntarte a ti, Santiago, ¿cómo ves tú la posición de la oposición, valga la redundancia, frente al oficialismo? ¿Está también la oposición muy desgastada y viciada, entre comillas, podríamos decir? Bueno, yo comparto el análisis que se ha hecho hasta el momento. Yo creo que ese atrincheramiento maniqueo que se ha propalado desde el propio gobierno, pero que la oposición ha asimilado, a la oposición les repercute negativamente, porque realmente, sinceramente, llevan mucho tiempo, no ya sin un liderazgo claro que aparentemente María Corina Machado pues parecía representar. Pero, claro, el tema, y yo creo que la Unión Europea en esto debería ser un poco prudente, es no repetir un Juan Guaidó como ya tuvieron. Uno de los problemas que tiene la Unión Europea con respecto a Venezuela es un problema muy parecido al que tiene Estados Unidos. Esto nos puede retrotraer un poco a la geopolítica que hemos analizado en la pregunta anterior. Y es que el régimen de Nicolás Maduro tiene acuerdos con ExxonMobil, tiene acuerdos con fondos de inversión y asesorías muy importantes de Estados Unidos, y de cierta manera pues han conseguido desde Caracas una interdependencia o codependencia que beneficia y perjudica a ambas partes, Estados Unidos y Venezuela, que les puede permitir en ciertos casos pues mantenerse en el poder. Aparte de esto, la coyuntura internacional
y particularmente la guerra de Ucrania, beneficia a Nicolás Maduro, porque varios funcionarios diplomáticos de alto rango de Estados Unidos fueron a hablar con él en el contexto de la guerra de Ucrania para aligerar las casi 1000 sanciones que tiene Venezuela para conseguir un poco de petróleo. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre? A mi juicio, que Estados Unidos no está ahora mismo, y se está demostrando con esta crisis última que ha ocurrido con las elecciones, en disposición para formar una oposición fuerte que pueda derrocar a Maduro, como aparentemente pareció tener, aunque fracasó, para derrocar a Chávez en el año 2002. Y la Unión Europea, como insisto, no tiene política exterior, pues tampoco puede hacer nada más que algún tipo de llamamiento, mesas, debates, etcétera, y realmente poco más. La posibilidad de que Venezuela se inserte en los BRICS como miembro en el corto plazo o medio plazo es bastante elevada, porque el apoyo de China y de Rusia al gobierno de Maduro ha sido muy efectivo y muy claro. En este sentido, ¿qué quiero decir? Pues que puede haber habido fraude electoral, yo no lo descarto, puede haber habido también algún tipo de comportamiento represivo a la oposición. También es verdad que hay sectores de la oposición que han ejercido violencia contra chavistas, pero al final lo que está determinando la cuestión de Venezuela no es la política interna venezolana, que ya de por sí es compleja de entender, sino la política exterior. Estamos en un momento, y yo creo que eso es una de las razones por las cuales creo que existe este tipo de programas en negocios de televisión, todo es geopolítica, en el que queda cada vez más claro que la política exterior, las relaciones internacionales, la geopolítica, determinan mucho más, no estoy diciendo que lo determinen del todo, pero determinan mucho más la estabilidad y recurrencia de un país, de un Estado, que su propia política interna. Evidentemente, un Estado tiene que tener una buena política interna para poder mantenerse, pero la política exterior empieza a verse como algo fundamental. Y claro, en este choque de placas tectónicas que tenemos en el mundo, que es básicamente, iba a decir BRICS contra la OTAN o contra Estados Unidos, pero en realidad es China más Rusia, creo que siempre hay que poner a China primero y a Rusia después, contra Estados Unidos, evidentemente Venezuela se arrima al sol que más calienta a la hora de conseguir sus planes y programas. Y me refiero a los grupos hegemónicos del poder en Venezuela, es decir, el chavismo. Dicho lo cual, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Qué tipo de manifestaciones, qué tipo de cosas puede hacer la Unión Europea o puede hacer incluso España? Yo veo que puede hacer cosas básicamente irrelevantes. Y uno de los motivos se debe, sobre todo, a que la formación política interna y externa de los opositores a Nicolás Maduro es una formación que no tiene hoy por hoy, y puede que no tenga en un futuro cercano, capacidad organizativa ni siquiera para ofrecer un plan de gobierno que expulse del poder a Nicolás Maduro. Y como no lo tienen desde hace 20 años, pues ahí se mantiene. No tienen un apoyo exterior tampoco fuerte, no han pensado en jugar la carta siquiera desde la posición venezolana de acercarse un poco a Rusia y a China, cosa también un poco complicada porque Rusia y a China están apoyando a Maduro. Y en fin, Venezuela por sí sola pues tampoco puede decidir mucho en el contexto de la política exterior y tiene que plegarse a lo que ocurra entre los tres grandes estados que están pugnando por el poder mundial. Nada más. ¿Tú qué tienes que añadir a todo esto? Mucha reflexión. Sí. Yo creo que, bueno, tenemos que ser sobre todo claros. Estas elecciones han sido diferentes. En otras elecciones de las que ha habido en Venezuela hemos podido tener sospechas de fraude, hemos podido pensar que las elecciones estaban amañadas, que, bueno, la limpieza del proceso no era el que cabía esperar. Pero estas elecciones han sido diferentes. Chávez inició un proceso que ahora ha continuado Maduro. Y lo digo nuevamente, Maduro no tiene el carisma, no tiene ese tirón que tenía Chávez, que, bueno, pues sabía conquistar muy bien a las masas con ese carisma personal que tenía, ¿no? Maduro ha robado las elecciones. Maduro ha perdido las elecciones, ha ganado Edmundo González, ha ganado la oposición en Venezuela. Y esto es así porque las actas electorales se han hecho públicas, o al menos se han hecho públicas una parte sustancial de las mismas, y si contabilizamos los votos que faltan, no da ni siquiera para que Maduro pudiera sobrepasar al candidato de la oposición.
La ley en Venezuela decía que, o por lo menos lo sigue diciendo, al menos sobre la letra, otra cosa es que luego pues, el gobierno también incumpla la ley, que esa es otra de las cuestiones, que las actas electorales debían publicarse en el plazo de 48 horas. El gobierno no lo ha hecho, la oposición sí. Y si no lo ha hecho, pues piensa mal y acertará. Si no lo ha hecho, a lo mejor es porque tiene algo que ocultar, y con la complicidad de la Corte Electoral, con la complicidad de la justicia, que al final, bueno, pues estaba claro que la justicia iba a dictaminar que la razón la tenía Maduro y que había Maduro ganado las elecciones. Claro, es que era normal, era esperable, y lo raro hubiera sido que hubiera dictaminado una cosa diferente. Porque el chavismo, una de las cosas que se ha encargado de ir haciendo paulatinamente durante todos estos años, es ir infiltrando, es ir copando, no solo desprestigiando ciertas instituciones que le podían hacer frente, pero sí ir sembrando de adeptos todo este tipo, pues también el ejército, todas las instituciones, toda la élite gubernamental de los diferentes poderes, para que, llegado el caso, como ha sido esta vez, pues pudiera controlar los hilos y obtener el resultado que a Maduro y a toda su narcocamarilla pues le interesaba, que era el que tenemos a día de hoy, es que Maduro sigue en el poder. Venezuela es un estado fallido, es que incluso iremos más allá, es un narcoestado que simplemente está para beneficio de la narcocamarilla que preside Maduro. Maduro tampoco tiene ningún poder real de maniobra, está rodeado de un círculo como Diosdado Cabello y gente similar, que son los que realmente llevan la voz cantante en el país y han hecho de un país inmenso que podía ser, bueno, pues lo que era en otros tiempos, una potencia económica, no vamos a decir de entre las 5 primeras mundiales, pero sí un país con una gran capacidad económica, capaz de atraer inversión, capaz de proveer de prosperidad, incluso de atraer inmigración, como muchos españoles buscaron en el país, ¿no? Y ahora están haciendo sus descendientes el camino inverso precisamente por ese motivo. Esto que puede, bueno, que lo digo yo, pero que puede sonar a lo mejor un poco eurocéntrico, también lo dice el presidente de Chile, y el presidente de Chile, Boric, es de todo menos sospechoso de ser derechista o de ser anti-izquierdista. Es alguien que es de los círculos de la izquierda latinoamericana. Por tanto, que un país como Chile también, por boca de su presidente, se haya posicionado en estos términos es prueba de que también dentro de ese grupo de la izquierda latinoamericana, bueno, pues este escándalo causa cuanto menos vergüenza. Y además de todo eso, sí que es verdad, claro, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, de que si Maduro sigue en el poder es porque a China y a Rusia, en ese orden también, les interesa. Maduro es, por decirlo de alguna manera, bueno, pues la persona que le sirve para ciertas cosas, también sus conexiones con Irán, pero a partir de ahí, esta vez, insisto, es diferente. El gobierno de Maduro pues está siguiendo la inercia que lleva estos últimos años, siempre que tenga el recurso de la violencia, lo que decía Max Weber, el recurso a la violencia física legítima, aunque sea ilegítima, valga la redundancia, podrá mantenerse en el poder. Otra cosa sería que el ejército cambiara de bando, pero el ejército tampoco va a irse con la oposición, precisamente porque las élites militares son también afines al régimen chavista. Desde la Unión Europea, pues desgraciadamente podemos hacer muy poco, por no decir prácticamente nada. No es que no tengamos una posición común a este respecto. Quizá también hay gobiernos que deberían de tener una posición más decidida, como el que muestra a día de hoy el gobierno español, incluso por conexión, a lo mejor, llamadme mal pensado, pero esas conexiones que puede tener Zapatero y algunos otros dirigentes con el régimen de Maduro. Pero desgraciadamente, como digo, la Unión Europea no puede hacer prácticamente nada o relativamente muy poco, porque no tenemos los medios en política exterior. Esto no es que la Unión Europea no quiera, es que tampoco tiene los medios en virtud de los tratados para poder implementar ciertas medidas un poco más coercitivas, más allá de que eso que decía Santiago, pues de a lo mejor alguna condena en el Parlamento Europeo, algún premio Sájarov, alguna mesa, algún diálogo, etcétera. Pero el apoyo que se le dé por parte de la sociedad civil en Europa y en otros
en otros estados del mundo, a la sociedad civil venezolana, que es la que se está organizando dentro, aun a pesar de la represión y aun a pesar de todas las dificultades torticeras que está llevando a cabo el régimen de Maduro, es lo que puede marcar la diferencia. Una oposición en Venezuela unida es lo que puede plantarle cara al chavismo, y esas manifestaciones en las que María Corina Machado pues está demostrando que realmente el pueblo ha votado algo que no es lo que Maduro nos está intentando vender, pues es lo que yo creo que pueden marcar en todo caso un punto de inflexión, visto que Estados Unidos tampoco está muy por la labor de llevar a cabo, tampoco es verdad, también es verdad, como decía Santiago, o creo que era, que bueno, pues está en una situación compleja y no tiene ese liderazgo que a lo mejor podía tener en otro momento, ¿no? Pero yo insisto, será la oposición venezolana, la sociedad civil venezolana, la que con ese respaldo y esa legitimidad popular que le dan los votos reales pueda seguir hacia adelante en este proceso de cambio que Venezuela se merece. Vamos, si os parece, con el último bloque.